Hola, bienvenidos a esta nueva sección del canal con Penny. Es una nueva sección que en un principio será mensual, se publicará, esperemos, el primer domingo de cada mes. Y bueno, ¿de qué trata? Pues trata de listas de libros. En concreto, la primera va a ser los 100 libros que hay que leer antes de morir. Es una lista que hizo BBC hace unos 10 años, que ya ha modificado y existen otras, pero como yo aún estoy con esta, pues voy a hacer esta. Cuando termine con esta, pues voy a hacer la siguiente, que seguramente coincidirá en la mayor parte de los libros, pero bueno, la cuestión. Yo no me he leído todos los libros, pero sí me he leído bastantes de ellos. Y voy a decir cuándo me los he leído y cuándo no. O sea, básicamente conoceré más el libro o no. Y muchos de ellos los tengo, sobre todo si me los he leído. Pero bueno, tampoco los tengo todos. La idea es que estos vídeos duren unos 15 minutos, así que aunque mi intención es que hayan 10 libros por cada vídeo, pues según los libros que toquen en ese vídeo, lo veo difícil de que dure solamente 15 minutos. Este sí que voy a dar un poquito más de margen, pero porque es el primero y estoy haciendo la introducción, así que no tendría sentido limitarme a mí misma ahora, pero bueno. Vamos a empezar. El primer libro es un libro súper clásico, que es Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. ¿Quién no ha escuchado de este libro? Bueno, quizás muchos, ¿no? Pero es un libro bastante importante, por no decir muy importante, de la literatura inglesa, que fue publicado en 1813, es uno de los primeros que hay sobre este tipo de literatura, que luego durante el siglo XIX pues hay muchísimos libros y hay muchísimas escritoras. Como iréis viendo, la mayoría de los libros que se publicaron en el siglo XIX por mujeres inicialmente fueron publicados bajo seudónimos masculinos, porque claro, si no, ninguna editorial ni ningún periódico los hubiese comprado para publicarlos. Este libro, Jane Austen tiene muchísimos libros, pero este es el más famoso y se ha adaptado de 1000 maneras, e incluso con una película de zombies que está genial, que es Orgullo, Prejuicio y Zombies, juraría. Yo me reí muchísimo y me gustó, la verdad. Es una comedia romántica, o así se define, protagonizada por Elizabeth Bennet y el señor Darcy. Elizabeth es una chica poco convencional para la época y es la mayor de 5 hermanas que tienen entre 15 y 23 años. Y su madre, que está preocupada para cuando se muera su marido, porque como todos son niñas, las condiciones de la herencia no deja que las chicas hereden. ¡Oh, sorpresa! En el siglo XIX, que las mujeres estuviesen maltratadas. Por lo que, como ve que Elizabeth no se va a casar nunca y no quiere que termine en la calle abandonada, pues tiene la maravillosa idea de decir que hasta que no se case ella no se podrá casar ninguna de sus hermanas para que tenga más presión. Y bueno, eso es todo. ¿Cuál es el siguiente libro? Uno que pesa mucho y que todos conocéis, porque si no lo conocéis es que habéis estado viviendo bajo una cueva, que es El Señor de los Anillos. Como puedes ver, esta es la edición ilustrada, pesa muchísimo. Nunca me los he leído de aquí, me los he leído 3 o 4 veces, porque los tengo en edición de bolsillo, y este libro simplemente es para hacer bonito. Bueno, El Señor de los Anillos es una trilogía de J.R.R. Tolkien que fue publicada en los años 50 y está formada por 3 libros: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Y claramente los libros y el mundo de Tolkien han sido la base para la mayor parte de la fantasía actual. Son muy importantes. La mayoría de vosotros, bueno, como mínimo conoceréis las películas si no os habéis leído los libros, o sea, las películas de Peter Jackson, porque hay diferentes adaptaciones. Está claro que Tolkien creó un universo que en ese momento era único porque no había nada parecido. Llegó a crear incluso lenguas originales, ya que era filólogo, como el élfico. Es una historia muy rica, se nota que aplicó varias... O sea, que él estuvo en la Primera Guerra Mundial y que muchas de las cosas y experiencias que vivió en el frente pues se transmiten en la relación de los personajes de sus libros. Era una persona... Ahora no sé si voy a decir una barbaridad, pero era una persona religiosa, juraría que sí. No sé, me he entrado en lapsus, así que
Si no es así, lo siento. Pero bueno, lo que está claro es que narra la batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, y en esencia es la historia de una compañía, bueno, en esencia no, es la historia de una compañía, la compañía del anillo, que tiene como misión destruir el anillo único de Sauron, que en el momento de la tercera edad, que es cuando se desarrolla la trilogía del Señor de los Anillos, es el Señor del Mal, y necesitan destruir el anillo para que no llegue a su poder, y además al destruirlo lo van a debilitar lo suficiente como para poder acabar con él. Esta compañía está formada pues por todos los tipos de seres y razas que existen en ese momento, que son 4 hobbits, un elfo, un gnomo, un mago y 2 humanos. No os voy a decir los nombres porque imagino que ya los sabréis, y si no, no me va a dar tiempo de hablar de muchos libros. El siguiente libro es este, que es Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Es otra novela romántica del siglo XIX que, como veréis, hay muchas. Fue publicada en 1847, unos cuantos años después de Orgullo y Prejuicio. También originariamente bajo un seudónimo masculino, y también fue un éxito inmediato. Narra la historia de Jane Eyre, que a los 10 años se queda huérfana y es adoptada por su tío, que muere poco después, y se queda custodiada por su tía política, que pese a haberle prometido, o sea, la señora Reed, que pese a haberle prometido a su marido que cuidaría de Jane como si fuese su propia hija, pues la tiene allí como un perro. Por lo que en esa casa solamente recibe humillaciones y maltratos. Cuando tiene la edad suficiente, pues la manda a una escuela para niñas en la que acaba siendo profesora, y posteriormente, 2 o 3 años después, se convierte en institutriz, concretamente en la casa Thornfield, para enseñar a una niña de 8 años que está bajo la tutela del señor de la casa, el señor Rochester, que a primera vista parece un tío muy huraño y muy gilipollas, pero que por supuesto de la que se acabará enamorando, y habrá una historia de amor así un poco complicada, pues típica de las novelas románticas del siglo XIX, pero que está muy bien, la verdad. ¿Cuál es el siguiente? Otro que si no conocéis, porque es literatura moderna, y si no conocéis es porque habéis estado viviendo en otro planeta, literalmente. Porque es Harry Potter. Harry Potter de J.K. Rowling, que como sabréis es una serie de novelas fantásticas, concretamente de 7 libros que fueron publicados entre el 97 y el 2007, y que realmente fueron los primeros libros que leí en inglés, porque como cualquier obsesa de Harry Potter que creció con las novelas de Harry Potter, era incapaz de esperar a que saliesen publicados en castellano, porque había meses de diferencia, o semanas, o sea, porque me acuerdo que los últimos ya no había tanta diferencia entre la publicación en inglés y la publicación en castellano, y necesitaba muchísimo el diccionario, pero yo me los leía en inglés. Como todos sabréis, esta serie está protagonizada por Harry Potter, que en el primer libro tiene 11 años y vive con sus tíos después de la muerte de sus padres, que para él se mueren en un accidente de coche, diría, y que los tratan peor que un perro. El día de su cumpleaños recibe la carta de Hogwarts, que es la escuela de magia de Gran Bretaña, y descubre que en realidad es un mago, y que además es un mito en el mundo mágico por haber sobrevivido a Voldemort. No tiene sentido entrar más en el argumento porque todos lo sabréis. Pero bueno, yo creo que realmente para mí Harry Potter es una obra de arte, y creo que ha enseñado a leer a mucha gente que no lee. Mi hermana no lee casi nada, ha leído muy pocos libros en su vida, pero los libros de Harry Potter los ha leído 3 veces. Yo me los he leído 2. Pero es que ya se los ha leído 3 veces y en diferentes idiomas. O sea, y no ha leído muchos otros libros. O sea, solamente por el hecho de que haya llevado a muchos niños a leer, creo que eso ya se tiene que valorar. El siguiente libro es Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, que tiene su propio vídeo que podéis ver si no lo habéis hecho. Y es el único libro, por varias razones, de Harper Lee, con el que ganó muchos premios. Fue publicado en 1960 y ha marcado realmente un antes y un después en la literatura estadounidense. Se sitúa en un pueblo de Alabama, dominado por el racismo y situado en la Gran Depresión,
La historia se cuenta desde el punto de vista de Scout Finch, que es una niña de 6 años, que es la hija del abogado del pueblo, Atticus Finch, que le toca defender a un chico negro al que le falta un brazo, acusado de violar a una chica basura blanca, redneck, sin que desde el principio todo el mundo sabe que no es culpable, pero a nadie le importa que no sea culpable menos a Atticus Finch. Los personajes de este libro, en especial Atticus Finch y Burradley, que es el vecino huraño que nunca sale de casa, son personajes que han trascendido claramente al libro porque se mencionan en muchas otras obras, no solamente literarias, sino audiovisuales, en el cine, en series. Pero claro, si no sabes quién es Burradley, tampoco vas a pillar la diferencia. La referencia, perdón. Bueno. El sexto libro que sale en la lista, aunque os haga mucha gracia, es la Biblia. O sea, claro, la Biblia todo el mundo la asocia al cristianismo, como es natural, porque es el libro sagrado del cristianismo, pero no hay que perder de vista que es el libro, quizás no sea más antiguo, porque no está claro que sea el más antiguo, pero sí que es el primero que se publicó cuando se inventó la imprenta. Es el libro más vendido de la historia. Y seamos religiosos o no, seamos de esta religión o de otra, yo creo que es un libro que hay que leer. Yo no me lo he leído todo, solamente me he leído ciertas partes, pero sí que tengo la intención en un futuro de leer. Pero sinceramente, o sea, ¿cómo puede ser que un libro que claramente no tiene copyright, o sea, no lo puedes encontrar el ebook de forma gratuita? No sé, me parece sinceramente sorprendente. O sea, así como vais a expandir vuestra religión. Pero bueno. Aunque sea simplemente por motivos culturales y de valor histórico, porque es la base de muchos libros de la cultura occidental, y no solamente de los libros, sino de la cultura en sí, creo que es esencial leerlo en un momento de tu vida, seas religioso o no. El siguiente libro, que tampoco lo tengo, pero sí que me lo he leído, aunque me lo leí con 11 años, porque en la biblioteca de mi cole había libros que no eran para mi edad y que me los dejaban coger. Pero bueno, concretamente estoy hablando de Cumbres borrascosas de Emily Bronte, que es la única novela de esta señorita y que fue publicada en 1847 también bajo un seudónimo. Aunque es un clásico, no tuvo mucho éxito inicialmente al publicarse, pero luego lo terminó petando cuando lo republicó su hermana Charlotte Bronte, que narra la historia de Lockwood, que llega a la finca Cumbres borrascosas a conocer a su casero y se encuentra con 3 personajes extraños y hoscos, que son Heathcliff, Catherine y Hareton, que es el de edad menor. Y al volver a su casa, la señora Dean, que es su ama de llaves, le explica la tormentosa historia de estos 3 personajes, de cómo siendo niños Heathcliff fue adoptado por los padres de Catherine y la dramática historia de amor entre estos dos, porque por supuesto tiene que ser este romanticismo trágico que caracteriza las novelas del siglo XIX. El siguiente libro es otro clásico que os tendríais que haber leído si no lo habéis hecho, que yo me he leído ya 2 veces y cuando me lo vuelva a leer me imagino que haré un vídeo, que no es otro que el de 1984 de George Orwell. Mi edición tiene la letra súper pequeña. ¿Por qué los ingleses, cuando son libros viejos, no sé por qué no publican con letras normales? Para que la gente no se quede ciega. Pero bueno. 1984 de George Orwell, un señor que no me cae bien, pero que escribe buenos libros. Es un clásico de la ciencia ficción distópica y fue publicado en 1949 y muestra un futuro totalitario que está controlado por el Gran Hermano. Él fue quien inventó el Gran Hermano. ¿Qué le ha hecho al mundo? O sea, ha aportado muchas cosas, pero ha creado el Gran Hermano. Bueno, ha creado. Y este estado está controlado por el Gran Hermano y la policía del pensamiento. ¿Y cómo lo hacen? Controlando la lengua, editando la lengua y la historia para que la población no tenga las palabras ni los mecanismos para poder pensar y así poder darse cuenta de que están sumidos en una dictadura. Bueno, y lavarles el cerebro, por supuesto.
Se desarrolla en el futuro Londres, en 1984, claro, recordemos que ha sido escrito en 1949, y el protagonista es Winston Smith, que trabaja en el Ministerio de la Verdad y que se dedica a manipular la historia y a ir recortando la historia. Entonces se da la paradoja de que la historia se tiene que modificar más rápido de lo que ellos tienen la posibilidad de editar, que es la gracia. Y poco a poco, claro, cuando se va dando cuenta de que la información que proviene del partido único es falsa y que están manipulando todo y que nada de lo que ve es real, y entonces se empieza a rebelar contra el sistema. El siguiente libro es también una trilogía, que es una trilogía que a mí me gustó muchísimo cuando me la leí cuando era pequeñita, cuando tenía 13 años, que es la trilogía de la materia oscura, que está formada, que es de Philip Pullman, que fue publicada entre el 95 y el 2000 y que está formada por Luces del Norte, que es este libro, por La Daga y El Catalejo Lacado. Fue adaptado a una película que fue un desastre, como pasó con Eragon. Es que si tienes un libro, ¿por qué te inventas las cosas? No vas a poder seguir. Es que hay que ser gilipollas, perdón. Bueno, se sitúa en un Oxford alternativo en el que están desapareciendo niños a manos de una organización que se llama Los Zampones o Devoradores, según la edición. La protagonista es Lyra, que es una niña de solamente 11 años, como Harry Potter, y que vive en el Jordan College en Oxford. En este mundo las personas no tienen el alma en su interior, sino que la tienen en el exterior y son como una especie de seres mágicos, aunque son su alma, que son los Daimonion y que hablan y demás, y que adoptan diferentes formas de animales hasta que encuentran la definitiva. Y entonces todo el mundo va con su Daimonion pues en el hombro o andando al lado, como si fuese una Penny. Cuando el mejor amigo de Lyra desaparece y es secuestrado a manos de esta organización, un aristócrata recoge a Lyra en el colegio. Teóricamente me suena que es para ir a buscar a su tío, pero descubre que en realidad trabaja con los Zampones y escapa, y allí empieza toda la historia. Es una trilogía muy buena, la recomiendo muchísimo. A mí me gustó muchísimo y en algún momento de mi vida me lo volveré a leer, pero hay tantos libros que no me da la vida. Y el último, el 10, no me puedo creer que haya llegado al 10, se me está yendo el tiempo, lo sé, pero como veía que estaba acercando, digo, voy a hacer las 10. Que es que es Grandes Esperanzas, de Charles Dickens. Charles Dickens es uno de mis escritores favoritos porque es una belleza cuando escribe en inglés. En castellano pues pueden haber buenas traducciones, pero es imposible traducir a este señor y trasladar todo lo que tiene. Bueno, fue publicado en 1861. Está considerada para muchos su mayor obra, aunque yo creo que no es su mayor obra, a mí me gustan más otros libros. Narra la historia de Philip Pip, que es un huérfano aprendiz de herrero que aspira a convertirse en un noble, y de ahí las grandes esperanzas, Great Expectations. La historia va de 1812 a 1840, o sea, hasta la madurez de Pip, que vive con su hermana y el marido de esta después de que mueran sus padres, y un día, volviendo de visitar la tumba de sus padres, conoce a un preso que ha escapado de un barco prisión y bajo coacciones le ayuda dándole comida y algo para liberarse de sus grilletes. 2 años después es mandado a la casa Havisham, que es la mansión que hay en el pueblo, para ayudar a la mujer que vive allí, y conoce a Stella, de la que se enamora, aunque es una gilipollas y lo maltrata, pero decide convertirse en alguien del que ella pueda enamorarse, siendo un noble, por supuesto, pero quizás la persona en la que se convierte no será la mejor, y además la forma que consigue el dinero, o sea, porque le llega como una herencia, pues quizás tampoco es la que a él más le gustaría. Pero bueno, eso es todo y espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios si os gusta esta sección, y bueno, el mes que viene habrá otro, supongo, a no ser que sea un fracaso absoluto, pero espero que no. Si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos la semana que viene.